El año es 1054. En la majestuosa Hagia Sofía de Constantinopla, una solemne liturgia se ve interrumpida. 3 legados de Roma, liderados por el cardenal Humberto, avanzan con determinación por la nave central. Sin saludar ni inclinarse, colocan una bula papal sobre el altar, una sentencia de excomunión contra el patriarca Miguel I Cerulario. El silencio se vuelve denso. La congregación observa, atónita, cómo se rompe un lazo milenario. Ese gesto, frío y calculado, marca el cisma definitivo entre Oriente y Occidente. La Iglesia, una vez unida, queda dividida en 2 mundos irreconciliables. Así comenzó una herida que sangraría durante siglos. Antes de continuar, si te interesan estas historias, suscríbete al canal. En los primeros siglos, la Iglesia era una red de comunidades diversas, unidas por la fe, pero distintas en costumbres y liderazgo. No existía una autoridad central absoluta. Los grandes patriarcados compartían decisiones en concilios ecuménicos. La pentarquía, Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, formaba el corazón de la cristiandad. Cada iglesia local desarrollaba sus propios ritos y teologías, reflejando la riqueza de sus culturas. La unidad se basaba en el respeto mutuo y la herencia apostólica, no en el control centralizado. La diversidad era vista como fortaleza, no debilidad. Así, la iglesia del primer milenio era una familia de iglesias hermanas, unidas en la fe, aunque a veces en desacuerdo. El siglo IV trajo un cambio decisivo. Constantino fundó Constantinopla, creando 2 centros de poder en el imperio. Roma y Constantinopla se convirtieron en los pilares gemelos de la cristiandad, colaborando y compitiendo a la vez. El Papa y el Patriarca trabajaban juntos, pero las diferencias políticas y culturales crecían. En Occidente, el Papa asumió liderazgo civil tras la caída del Imperio Romano. En Oriente, el Patriarca operaba bajo la sombra del emperador bizantino. Estas realidades divergentes forjaron visiones distintas sobre la autoridad eclesiástica. Así comenzó la lenta separación de las 2 mitades de la Iglesia. La división entre Oriente y Occidente era también lingüística, latín en el oeste, griego en el este. El latín favorecía la precisión y el orden, el griego, la especulación y el misterio. La teología occidental se centró en la ley y la gracia, la oriental en la transformación espiritual y el misterio divino. Con el tiempo, la barrera idiomática aisló a ambas tradiciones, dificultando el entendimiento mutuo. Los escritos y pensamientos de cada lado se volvieron inaccesibles para el otro. Las diferencias, antes pequeñas, se volvieron fuentes de sospecha y confusión. Así, la incomunicación preparó el terreno para el cisma. Las diferencias entre Oriente y Occidente se veían y sentían en el arte y la liturgia. En Occidente, esculturas realistas y el sufrimiento de Cristo dominaban. En Oriente, los íconos ofrecían ventanas al mundo divino. La misa romana era solemne y estructurada. La liturgia oriental, mística y sensorial. El enfoque occidental era el sacrificio, el oriental, la glorificación y la transformación. Estas expresiones reflejaban 2 espiritualidades distintas, ambas profundas, pero cada vez más ajenas entre sí. Con el tiempo, la forma de adorar se volvió un símbolo de identidad y diferencia. Así, el arte y la liturgia profundizaron la brecha entre las 2 iglesias. En la larga y compleja historia de la división entre Oriente y Occidente, una palabra se destaca por encima de todas las demás. Es una palabra latina, pequeña pero de gran peso teológico, filioque. Esta sola palabra, añadida al credo de Nicea en Occidente, se convirtió en la disputa doctrinal central del Gran Cisma. El credo original, establecido por los primeros concilios ecuménicos de Nicea y Constantinopla, establecía que el Espíritu Santo procede del Padre. Era una declaración de fe fundamental, aceptada y venerada por todo el mundo cristiano durante siglos. Describía la relación eterna entre las personas de la Santísima Trinidad, una fórmula sagrada e intocable que definía la naturaleza misma de Dios para todos los cristianos, en todas partes. La controversia comenzó silenciosamente en la España del siglo VI, una región que luchaba contra la herejía arriana, que negaba la divinidad de Cristo. Para enfatizar que el Hijo era completamente igual al Padre, los teólogos españoles añadieron la palabra filioque, que significa y el Hijo, al credo. La frase ahora decía que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Desde su perspectiva, esta adición reforzaba la enseñanza ortodoxa
de que Cristo era divino, coigual y coeterno con Dios Padre. La práctica se extendió gradualmente por los reinos francos y finalmente fue adoptada por la Iglesia en Roma misma, aunque no sin dudar, ya que los papas inicialmente desconfiaban de alterar el texto antiguo. Para la Iglesia oriental, esta adición fue una catástrofe en dos frentes. Primero, fue un profundo problema teológico. Los padres griegos siempre habían enseñado que el Padre es la única fuente, el único origen, monarquía, tanto del Hijo como del Espíritu dentro de la Trinidad. Decir que el Espíritu también procede del Hijo parecía crear dos fuentes de divinidad, confundiendo los distintos roles del Padre y el Hijo, y alterando el delicado equilibrio de la relación trinitaria. Para la mente oriental, el filioque era una innovación no autorizada que distorsionaba la comprensión apostólica de Dios, un cambio sutil pero peligroso en la gramática misma de la fe que no podían aceptar. Segundo, y quizás aún más importante, Occidente había alterado el credo unilateralmente. El credo de Nicea era propiedad de toda la Iglesia, producto de un concilio ecuménico donde todos los obispos, de Oriente y Occidente, habían llegado a un consenso. La controversia del filioque no fue solo un debate abstracto para eruditos encerrados en monasterios, se convirtió en un poderoso símbolo de la creciente brecha entre las dos mitades de la cristiandad. Representaba todo lo que estaba saliendo mal en la relación. Para Oriente, el filioque era la prueba definitiva de la arrogancia occidental. Lo veían como la Iglesia latina imponiendo sus propios desarrollos teológicos locales a la fe universal, y respetando los cánones antiguos y la autoridad de los concilios ecuménicos. Fue un excelente ejemplo de la creciente pretensión de Roma a una forma de supremacía papal que Oriente nunca había aceptado, un movimiento que parecía colocar al Papa por encima de la sabiduría colectiva de toda la Iglesia. Para Occidente, el rechazo oriental del filioque fue visto como terquedad y una negativa a aceptar una aclaración teológica que creían verdadera y necesaria. Argumentaron que la frase no contradecía el espíritu del credo original, sino que simplemente hacía su significado más explícito. La negativa de los griegos a aceptarlo fue interpretada no solo como un desacuerdo teológico, sino como un desafío a la autoridad doctrinal de la sede de Pedro en Roma. El debate se convirtió en una guerra de poder por la lucha más amplia sobre la primacía papal. Cada lado se atrincheró más en su posición, viendo al otro con creciente sospecha y hostilidad. El conflicto estalló intensamente en el siglo IX, durante lo que se conoce como el cisma de Focio. Focio, el brillante y formidable patriarca de Constantinopla, lanzó un poderoso asalto intelectual contra el filioque, condenándolo como una herejía. Envió una carta encíclica a los otros patriarcas orientales, uniéndolos contra esta innovación occidental. Roma, a su vez, defendió la adición, y la disputa se enredó con maniobras políticas y reclamos contrapuestos sobre territorios misioneros en los Balcanes. Aunque este cisma en particular fue finalmente remendado, dejó cicatrices profundas y endureció las líneas de batalla teológicas, haciendo que la ruptura de 1054 fuera casi inevitable. En última instancia, el filioque fue la justificación teológica de una separación que ya estaba ocurriendo por razones culturales, políticas y lingüísticas. Más allá de las complejidades, la división más fundamental entre Oriente y Occidente se refería a la estructura de la Iglesia. La pregunta central era una de poder: el papel del obispo de Roma, el Papa. En Occidente, una visión específica de la autoridad papal se había estado desarrollando durante siglos, basándose en el legado de San Pedro. Los papas se veían cada vez más a sí mismos como la cabeza suprema de toda la Iglesia, con jurisdicción universal. A medida que el Imperio Romano de Occidente colapsó, el papado se convirtió en un faro de estabilidad. La teología occidental proporcionó el marco para este creciente poder papal. Este desarrollo fue recibido con alarma e incomprensión en Oriente. Ellos nunca entendieron esta primacía como poder absoluto. A medida que las afirmaciones de Roma crecían, la resistencia oriental se endureció, viendo el papado en evolución como una distorsión del Evangelio. Este desacuerdo se convirtió en el mayor obstáculo para la unidad. En contraste con el modelo centralizado que se desarrollaba en Occidente, Oriente mantenía una visión diferente del gobierno de la Iglesia. Su modelo era colegial y sinodal, a menudo descrito como una sinfonía de iglesias locales. Según esta visión, la autoridad máxima era un concilio ecuménico, una reunión de obispos que representaba a toda la Iglesia. Para los ortodoxos,
La Iglesia es una comunión de iglesias hermanas. Cada obispo es cabeza de su iglesia local y responsable de su bienestar espiritual. Los patriarcas ocupaban posiciones de honor y supervisión administrativa, pero no eran gobernantes absolutos sobre otros obispos, sino que gobernaban en sínodo. Esta conciliaridad era la base de su eclesiología, un sistema basado en el consenso y la creencia de que el Espíritu Santo guía al cuerpo de obispos. Este modelo oriental reflejaba su realidad cultural y política. Esto creó una mentalidad diferente, cómoda con el poder compartido y profundamente desconfiada de la autoridad absoluta. Oriente vio las demandas de Roma como una violación de la tradición, un choque de eclesiologías fundamentalmente diferentes. Era una diferencia fundamental en la comprensión de la estructura que Dios le había dado a la Iglesia. Para entender de verdad el gran cisma, debemos mirar más allá de la Iglesia y adentrarnos en los salones del poder. La historia comienza con el lento colapso del Imperio Romano de Occidente. Para el siglo V, el imperio se desmoronaba bajo la decadencia interna y las invasiones bárbaras. De este caos, un nuevo orden mundial comenzó a surgir. En este vacío de poder, el Papa se convirtió en uno de los pocos símbolos de la autoridad romana. Mientras tanto, en el este, el Imperio Romano prosperó, centrado en Constantinopla. El Imperio Bizantino se veía a sí mismo como la verdadera continuación del legado romano. Esto creó una divergencia política que impactó a la Iglesia. En Occidente, la Iglesia se convirtió en una institución independiente y poderosa. En el este, la Iglesia y el Imperio estaban profundamente entrelazados. Las realidades políticas de Oriente y Occidente se distanciaron. El divorcio político precedió al religioso, haciendo que la separación final se sintiera inevitable. Un momento decisivo ocurrió el día de Navidad del año 800. En Roma, el Papa León III coronó a Carlomagno, declarándolo emperador de los romanos. Esta coronación fue un desafío político directo al Imperio Bizantino, que por siglos solo había tenido un emperador romano reconocido, residiendo en Constantinopla. Al crear un nuevo emperador en Occidente, el Papa estaba declarando la independencia política de Occidente frente a Oriente. La reacción en Constantinopla fue de indignación. Ahora había dos imperios reclamando la herencia de Roma. Esta dualidad política reflejaba la creciente división eclesiástica. El mundo tendría dos iglesias distintas. Al coronar a un emperador, el Papa demostró un inmenso poder, reclamando la autoridad de crear y legitimar reyes, reforzando la idea de una autoridad espiritual que tenía influencia sobre el ámbito político. Este era un concepto ajeno al Oriente bizantino. Para cuando ocurrió el Gran Cisma en 1054, las bases políticas para la división ya se habían establecido. Existía dentro de dos imperios rivales. Los legados papales eran súbditos de un poder político rival. El cisma fue el sello religioso final de un divorcio político que había ocurrido mucho antes. El año 1054 amaneció sobre un mundo cristiano fracturado, dividido por siglos de creciente distancia. Debates teológicos, divisiones culturales y rivalidades políticas estaban a punto de explotar. Una disputa sobre las prácticas eclesiásticas en el sur de Italia desató el conflicto. El patriarca Miguel Cerulario de Constantinopla respondió cerrando iglesias latinas. Esto desafió la autoridad papal, preparando el escenario para un enfrentamiento. El Papa León IX envió una delegación liderada por el inflexible cardenal Humberto. Aunque aparentemente buscaban la paz, las personalidades involucradas hicieron inevitable el conflicto. Los legados fueron recibidos con frialdad. El 16 de julio de 1054, el cardenal Humberto tomó una decisión trascendental. Colocó una bula papal en el altar de la Basílica de Santa Sofía, excomulgando al patriarca Cerulario y a sus seguidores. Este acto de desafío resonaría durante 1000 años. La bula papal dejada en el altar de Santa Sofía estaba llena de acusaciones, condenando al patriarca por errores desde el filioque hasta los sacerdotes casados. El cardenal Humberto y sus legados sacudieron el polvo de sus pies declarando: «Que Dios mire y juzgue». La catedral quedó atónita. El patriarca Miguel Cerulario convocó un sínodo, quemando públicamente la bula papal y condenando a Humberto. Ninguna de las partes creyó que estaba excomulgando a la otra mitad de la cristiandad. Los eventos de 1054 fueron simbólicos. Las excomuniones nunca fueron revocadas, envenenando la hermandad cristiana. El Gran Cisma de 1054 fue el reconocimiento formal de la división.
Las dos ramas del cristianismo transitaron caminos separados, desarrollándose en aislamiento. El cuerpo de Cristo estaba roto. Los eventos de 1054 ampliaron la división entre el occidente latino y el oriente griego. Lo que antes fue una familia de iglesias hermanas se convirtió en dos instituciones distintas. En Occidente, la Iglesia Católica Romana, bajo el Papa, se volvió una fuerza política importante. En Oriente, la Iglesia Ortodoxa, liderada por el Patriarca de Constantinopla, se desarrolló como una familia de iglesias nacionales autónomas. Conservaron antiguos ritos litúrgicos y un enfoque teológico en la deificación. Diferencias en las prácticas, como el celibato sacerdotal en Occidente y el pan con levadura en Oriente, se convirtieron en reglas rígidas. Los teólogos desarrollaron tradiciones distintas. Ya no conversaban, crearon mundos teológicos separados. El cisma se convirtió en un muro. Las consecuencias del cisma fueron mucho más allá de la teología, afectando las relaciones políticas y culturales por siglos. El evento más trágico fue la Cuarta Cruzada en 1204. Cruzados occidentales, desviados hacia Constantinopla, saquearon brutalmente la ciudad, la capital cristiana más grande. Este acto de violencia creó una herida duradera de traición. Para los ortodoxos, esto confirmó que Occidente los veía como enemigos, no como hermanos. La separación creó grupos culturales distintos en Europa. El mundo ortodoxo siguió un camino diferente, moldeado por sus tradiciones y la lucha contra el Imperio Otomano. El sueño de una cristiandad unida murió, dejando facciones rivales a menudo desconfiadas entre sí. Para muchos, el cristianismo se volvió sinónimo de su forma occidental, mientras que las ricas tradiciones del Oriente cristiano permanecieron en gran parte desconocidas. Esta división sigue siendo el mayor escándalo en la historia de la Iglesia, una herida que los cristianos todavía buscan sanar. Durante siglos, la división entre el mundo católico y el ortodoxo pareció impenetrable, construida sobre desacuerdos teológicos y heridas históricas. Después de casi un milenio de silencio, las dos iglesias lentamente comenzaron a hablar de nuevo. Un momento crucial ocurrió en 1964, cuando el Papa Pablo VI se reunió con el patriarca ecuménico Atenágoras en Jerusalén. Su abrazo fue un símbolo poderoso. En 1965, se emitió una declaración conjunta levantando las excomuniones de 1054. Desde entonces, el camino hacia la reconciliación ha continuado, marcado por la oración y el diálogo. El camino hacia la plena comunión es largo, pero el silencio se ha roto, ofreciendo la esperanza de que la antigua herida pueda algún día ser sanada. El gran cisma es una historia viva, una herida que todavía marca el cuerpo de Cristo. Nos enseña cómo la fe puede enredarse con el poder, la cultura con la doctrina, y el orgullo puede dividir. La división fue una deriva lenta, una falta de caridad acumulada durante siglos. La unidad es frágil, cultivada a través de la humildad y el diálogo. Entender los eventos de 1054 nos ayuda a comprender las fuerzas que pueden separar a los creyentes. Comprender esta historia es el primer paso para sanarla. Nos llama a redescubrir el océano de fe que compartimos. El camino hacia la reconciliación es largo, pero el espíritu ha cambiado. En un mundo dividido, la unidad cristiana es un testimonio de esperanza. El camino a seguir requiere respeto, paciencia y oración. ¿Estamos construyendo muros o puentes? La Iglesia es más que una institución, es una familia. Aprendiendo del pasado, podemos construir un futuro donde Oriente y Occidente respiren juntos en armonía. Si te apasiona la historia, no olvides suscribirte al canal para disfrutar más vídeos como este.